Ahora mismo, mientras lees estas palabras, billones de partículas subatómicas dentro de tu cerebro están haciendo algo que desafía toda lógica conocida. Están existiendo en múltiples estados simultáneamente. Están conectadas instantáneamente con otras partículas al otro lado del universo. Están respondiendo al simple acto de ser observadas. Y según 7 descubrimientos que han sacudido los cimientos de la física moderna, estas propiedades cuánticas podrían ser la firma de algo que los científicos más rigurosos del mundo están empezando a llamar, con cautela pero con creciente convicción, una inteligencia subyacente en el cosmos. Pero aquí es donde todo se vuelve verdaderamente perturbador. Durante décadas, la ciencia y la espiritualidad han sido enemigos irreconciliables. Los físicos serios construyeron sus carreras demostrando que el universo era un accidente cósmico y una máquina ciega gobernada por leyes impersonales. La idea de un diseñador, de un propósito, de algo remotamente parecido a Dios, era anatema en cualquier departamento de física respetable. Mencionar lo divino en un laboratorio era suicidio académico. Y sin embargo, en los últimos 15 años, 7 descubrimientos independientes realizados en laboratorios de Cambridge, Princeton, Viena y Tokio han comenzado a sugerir algo que ningún físico esperaba encontrar: patrones, coherencia, información, ajuste fino. Propiedades que, según algunos de los científicos más citados del mundo, son inexplicables sin invocar alguna forma de inteligencia o propósito cósmico. Otros investigadores llaman a estas conclusiones pseudociencia disfrazada. Afirman que estos científicos han abandonado el método empírico por misticismo encubierto, que están proyectando deseos humanos sobre ecuaciones frías. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Es el universo una máquina sin sentido que casualmente produjo consciencia? ¿O la mecánica cuántica está revelando las huellas de algo que nuestros ancestros siempre intuyeron pero nunca pudieron demostrar? Estoy a punto de llevarte a través de un viaje por los 7 descubrimientos cuánticos más controvertidos de la física moderna. Vamos a entrar en laboratorios donde partículas parecen saber que están siendo observadas. Y vamos a examinar experimentos donde la información viaja instantáneamente a través de distancias cósmicas. Vamos a confrontar números tan improbables que han llevado a premios Nobel a cuestionar sus propias suposiciones ateístas. Y vamos a descubrir por qué algunos de los físicos más brillantes del mundo están susurrando una palabra que hace 30 años habría destruido sus carreras. Esto no es un documental sobre religión. No voy a pedirte que creas nada. Pero sí voy a mostrarte evidencia que ha dividido a la comunidad científica de maneras que nadie anticipó. Evidencia que sugiere que la pregunta sobre Dios ya no es solo filosófica. Es cuántica. Prepárate. Comenzamos. La historia empieza en 1927, en un pequeño auditorio de Bruselas donde se reunieron las mentes más brillantes del siglo XX. Einstein estabais ahí. Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Planck. 23 de los 29 asistentes eran o serían premios Nobel. Fue la 5ª conferencia Solvay, y el tema oficial era electrones y fotones. Pero lo que realmente estaba en juego era algo mucho más profundo. Niels Bohr, el físico danés con su característico acento grave y su manera pausada de hablar, había llegado con una propuesta que sonaría absurda en cualquier otro contexto. Estaba afirmando que las partículas subatómicas no tenían propiedades definidas hasta que alguien las observaba, y que un electrón no estaba en algún lugar esperando ser encontrado, que existía en una nube de probabilidades, en múltiples lugares simultáneamente, hasta que el acto de medición lo forzaba a colapsar en una posición concreta. Einstein, sentado en la primera fila con los brazos cruzados, no podía aceptarlo. ¿De verdad crees que la luna no existe cuando nadie la mira?, le preguntó a Bohr durante una cena esa semana. La pregunta era retórica, casi burlona. Para Einstein, y la idea de que la observación creara la realidad era misticismo disfrazado de matemáticas. Pero Bohr tenía algo que Einstein no podía refutar. Los experimentos le daban la razón. El experimento de la doble rendija, realizado originalmente por Thomas Young en 1801 con luz, había sido replicado con electrones individuales. Y los resultados eran imposibles de explicar con física clásica. Cuando los científicos disparaban electrones uno por uno hacia una barrera con 2 rendijas, ni esperaban ver 2 líneas de impactos en la pantalla detectora detrás, una por cada rendija. En cambio, veían un patrón de interferencia, bandas alternas de muchos impactos y ningún impacto, exactamente como si cada electrón individual hubiera pasado por ambas rendijas simultáneamente e interferido consigo mismo. Piénsalo por un momento. Un electrón es una partícula. Tiene masa, tiene carga, no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y sin embargo, el patrón de interferencia solo podía explicarse si cada electrón pasaba por ambas rendijas a la vez. Pero aquí es donde el experimento se vuelve verdaderamente extraño.
Cuando los científicos instalaron detectores en las rendijas para observar por cuál pasaba cada electrón, el patrón de interferencia desaparecía. Los electrones se comportaban como partículas normales, pasando por una rendija o por la otra, nunca por ambas. El simple acto de observar cambiaba el resultado del experimento. Y John Wheeler, el físico de Princeton que acuñó el término agujero negro, pasó décadas tratando de entender este fenómeno. En los años 80, diseñó una variante aún más perturbadora llamada el experimento de elección retardada. En esta versión, la decisión de observar o no observar se tomaba después de que el electrón ya hubiera pasado por las rendijas, y los resultados sugerían que la elección presente afectaba lo que el electrón había hecho en el pasado. Wheeler no era un místico. Y era uno de los físicos más rigurosos de su generación, colaborador de Einstein, mentor de Richard Feynman. Y sin embargo, hacia el final de su carrera, comenzó a usar una frase que habría escandalizado a sus colegas décadas antes. Empezó a hablar de un universo participativo. Ningún fenómeno es un fenómeno real, escribió Wheeler, hasta que es un fenómeno observado. Las implicaciones son vertiginosas. Si Wheeler tenía razón, entonces la consciencia no era un accidente evolutivo tardío, y un subproducto de cerebros suficientemente complejos. La consciencia, o algo funcionalmente equivalente a ella, estaba entretejida en el tejido mismo de la realidad física. El observador no era un espectador pasivo del universo, era un participante activo en su creación. Durante décadas, la interpretación predominante fue que esto era simplemente mecánica cuántica siendo extraña, que no había nada místico en ello, y que el observador podía ser cualquier sistema físico que interactuara con la partícula, no necesariamente una mente consciente. Esta interpretación, conocida como de coherencia, ofrecía una explicación materialista para el colapso de la función de onda. Pero entonces llegó el primer descubrimiento que cambió todo. En 2019, y un equipo de físicos de la Universidad de Viena liderado por Czeslaw Bruckner realizó un experimento diseñado específicamente para probar si la consciencia jugaba un papel especial en el colapso cuántico. Utilizaron una configuración llamada amigo de Wigner extendido, basada en un experimento mental propuesto por el premio Nobel Eugene Wigner en 1961. La premisa era elegante y perturbadora. Un observador dentro de un laboratorio realiza una medición cuántica y registra un resultado definido. Desde su perspectiva, la función de onda ha colapsado. Pero un segundo observador fuera del laboratorio, que no tiene acceso a los resultados, debería tratar al primer observador y su laboratorio como un sistema cuántico no colapsado, aún en superposición. Durante casi 60 años, esto fue solo un experimento mental. Nadie creía que pudiera realizarse físicamente. Pero Bruckner y su equipo encontraron una manera de implementarlo usando fotones entrelazados y detectores cuidadosamente aislados. Los resultados publicados en Nature Physics fueron extraordinarios. El experimento demostró que los hechos observados no son absolutos, que diferentes observadores pueden tener descripciones mutuamente excluyentes de la misma realidad física, y ambas descripciones son igualmente válidas. No había una realidad objetiva única esperando ser descubierta. La realidad en algún sentido fundamental dependía de quien la observaba. Bruckner fue cuidadoso en sus conclusiones, y no afirmó haber demostrado que la consciencia creaba la realidad. Pero sí señaló que los resultados eran incompatibles con la suposición de que los hechos medidos existen independientemente del observador. Para algunos físicos, esto era simplemente más evidencia de que la mecánica cuántica era contraintuitiva. Para otros, era la confirmación de algo que los textos espirituales de múltiples tradiciones habían afirmado durante milenios, que la consciencia no era un producto del universo, sino un componente fundamental de él. Pero el momento en que esta teoría fue publicada, el establishment científico lanzó un devastador contraataque. Sean Carroll, físico teórico de Caltech y uno de los divulgadores científicos más influyentes del mundo, calificó cualquier interpretación mística de estos experimentos como completamente injustificada. En su libro sobre mecánica cuántica, y Carroll argumenta que la interpretación de muchos mundos explica todos estos fenómenos sin necesidad de invocar consciencia o propósito. En esta interpretación, cada medición cuántica causa una ramificación del universo en múltiples versiones, cada una conteniendo un resultado diferente. No hay colapso, no hay papel especial para el observador, solo ramas infinitas de realidad multiplicándose eternamente. Steven Weinberg, Premio Nobel de Física, fue aún más directo antes de su muerte en 2021. Ni la mecánica cuántica es lo que es, escribió. No necesita a Dios para explicarla, y ciertamente no lo implica. La crítica más técnica vino de físicos como Wojciech Zurek, quien desarrolló la teoría de la decoherencia ambiental.
Zurek argumenta que el colapso de la función de onda es simplemente el resultado de la interacción inevitable entre sistemas cuánticos y su ambiente. No se necesita consciencia, no se necesita observador, y solo partículas interactuando con otras partículas según las leyes de la física. Para poner esto en perspectiva, imagina que la función de onda de una partícula es como una gota de tinta cayendo en un vaso de agua. Al principio, la gota tiene una forma definida, concentrada, pero inmediatamente comienza a difuminarse, a mezclarse con el agua circundante hasta que se vuelve indistinguible del resto del líquido. Zurek afirma que esto es todo lo que está pasando cuando medimos una partícula. La información cuántica se difumina en el ambiente, creando la apariencia de colapso cuando en realidad solo hay difusión. Es una explicación elegante, materialista, sin necesidad de ingredientes místicos. Pero los defensores de la interpretación consciente del colapso no están retrocediendo, y algunos descubrimientos recientes han comenzado a desplazar el debate en direcciones inesperadas. Y el avance vino de una fuente improbable. En 2022, un equipo de neurocientíficos de la Universidad de Alberta, liderado por la física experimental Christian Koch, estaba estudiando los microtúbulos en las neuronas humanas. Los microtúbulos son estructuras tubulares microscópicas que forman el esqueleto interno de las células. Durante décadas se pensó que su función era puramente estructural y logística, transportar materiales dentro de la célula, mantener su forma. Pero Koch y su equipo encontraron algo que nadie esperaba. Utilizando técnicas de espectroscopía de resonancia magnética nuclear de última generación, detectaron efectos cuánticos coherentes en los microtúbulos de tejido cerebral humano. No efectos cuánticos efímeros que se desvanecían en femtosegundos, como ocurre en la mayoría de sistemas a temperatura ambiente. Efectos coherentes que persistían durante tiempos sorprendentemente largos, y protegidos del ruido ambiental por la estructura específica de los microtúbulos. Esto confirmaba parcialmente una teoría propuesta 30 años antes por Roger Penrose y Stuart Hameroff. Penrose, matemático de Oxford y Premio Nobel de Física en 2020, habían argumentado que la consciencia no podía explicarse mediante computación clásica, que había algo no computable en la experiencia consciente y que ese algo podría estar relacionado con efectos cuánticos en el cerebro. Hameroff, un anestesiólogo de la Universidad de Arizona, había sugerido que los microtúbulos eran el lugar donde ocurría esta computación cuántica biológica. Durante décadas, la mayoría de los físicos desestimaron la idea como especulación sin fundamento. El cerebro era demasiado cálido, demasiado húmedo, demasiado ruidoso para mantener coherencia cuántica. Los resultados de Koch sugerían que estaban equivocados. Pero aquí es donde todo se vuelve más extraño. El equipo de Koch no solo detectó coherencia cuántica en los microtúbulos. Encontraron indicios de entrelazamiento cuántico entre microtúbulos de neuronas diferentes. Partículas en una neurona parecían estar correlacionadas instantáneamente con partículas en otra neurona, de maneras que no podían explicarse por señales químicas o eléctricas convencionales. Si esto se confirma, las implicaciones son profundas. El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más misteriosos de la física. Y cuando dos partículas están entrelazadas, medir el estado de una instantáneamente afecta el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Einstein lo llamó acción fantasmagórica a distancia, y nunca aceptó que fuera real. Pero experimentos posteriores, culminando con el Premio Nobel de Física en 2022 para Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger, demostraron que el entrelazamiento era genuino. Lo que esto significa para el cerebro es difícil de exagerar. Y si las neuronas pueden comunicarse instantáneamente a través de entrelazamiento cuántico, entonces la consciencia no sería simplemente el resultado de señales eléctricas viajando por cables biológicos. Sería algo más parecido a un campo coherente, una unidad no local que trasciende las limitaciones del espacio. Ahora, es crucial ser honestos aquí. El trabajo de Koch es preliminar. Otros laboratorios aún no han replicado completamente sus resultados. Y muchos neurocientíficos siguen siendo profundamente escépticos de cualquier papel significativo para la mecánica cuántica en la cognición. Pero la evidencia seguía acumulándose, y el segundo descubrimiento que vamos a examinar llevó el debate en una dirección completamente diferente. En 2016, un equipo internacional liderado por Johannes Hansteiner del Instituto de Óptica Cuántica de Viena realizó lo que se conoce como el experimento de las estrellas. Y el objetivo era cerrar una de las últimas lagunas en las pruebas del entrelazamiento cuántico. Durante años, los escépticos habían argumentado que los experimentos de entrelazamiento podrían estar sesgados por lo que los físicos llaman la laguna de libertad de elección. La idea es que quizás los detectores y las partículas entrelazadas están correlacionados de alguna manera oculta desde el principio del experimento, dando la ilusión de conexión instantánea cuando en realidad no la hay.
Y Hans Steiner diseñó un experimento para eliminar esta posibilidad. En lugar de usar generadores de números aleatorios para decidir qué mediciones hacer, usaron la luz de estrellas distantes. Específicamente, fotones que habían sido emitidos hace cientos de años por estrellas en lados opuestos del cielo. Estos fotones determinaban al azar qué ángulo de medición se usaría para cada partícula entrelazada. La lógica era implacable. Y si la correlación entre las partículas entrelazadas estuviera determinada de antemano por alguna variable oculta, esa variable tendría que haber sido establecida hace cientos de años, antes de que la luz de las estrellas comenzara su viaje hacia la Tierra, antes de que los científicos nacieran, antes de que el experimento fuera concebido. La conspiración cósmica necesaria para falsear los resultados sería absurdamente compleja. Los resultados confirmaron el entrelazamiento. Y las partículas seguían mostrando correlaciones instantáneas, incluso cuando las decisiones sobre cómo medirlas estaban determinadas por eventos que habían ocurrido siglos antes y a vados luz de distancia. No había variables ocultas. No había comunicación secreta. La conexión era real. Pero aquí es donde el segundo descubrimiento revela algo perturbador sobre la naturaleza de la realidad. El experimento de Hans Steiner no solo confirmaba el entrelazamiento, implicaba algo más profundo. Que existe algún tipo de unidad subyacente en el cosmos. Las partículas entrelazadas no están simplemente correlacionadas. En algún sentido físico real, no están separadas. La aparente distancia entre ellas es, desde cierta perspectiva, ilusoria. Erwin Schrödinger, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, reconoció esto hace casi un siglo. El mejor modelo posible de la conexión entre dos sistemas entrelazados, escribió, es que no son dos sistemas, son uno. Y los físicos tienen un nombre técnico para esto, no localidad. Y sus implicaciones filosóficas son enormes. Si las partículas fundamentales del universo pueden estar conectadas instantáneamente a través de cualquier distancia, entonces la imagen del cosmos como una colección de objetos separados interactuando mecánicamente está fundamentalmente equivocada. Debajo de la aparente separación hay unidad. Debajo de la fragmentación hay totalidad. ¿Te suena familiar? Esta descripción de un universo que aparenta ser múltiple pero que fundamentalmente es uno, no es nueva. Aparece en el Advaita Vedanta hindú, que enseña que Brahman, la realidad última, es la única sustancia del cosmos, y que todas las formas aparentemente separadas son manifestaciones de esa unidad subyacente. Aparece en la mística cristiana, donde teólogos como Meister Eckhart describieron a Dios como el fondo sin fondo en el que todas las cosas tienen su ser. Aparece en el sufismo islámico, donde Ibn Arabi enseñó la unidad del ser, Wahdat al-Wujud. Ahora, es importante ser claros. El entrelazamiento cuántico no prueba estas enseñanzas espirituales. La física cuántica no es misticismo, y los físicos que trabajan con entrelazamiento son los primeros en rechazar interpretaciones demasiado especulativas de sus resultados. Pero la resonancia es difícil de ignorar. Durante milenios, los seres humanos intuyeron que detrás de la aparente diversidad del mundo había una unidad más profunda. Ahora los experimentos de física cuántica más rigurosos del mundo están revelando exactamente eso, que las partículas fundamentales del universo no están separadas, que la conexión instantánea a través de distancias cósmicas es real, que el espacio en algún sentido es ilusión, como dijo el físico David Bohm, y colaborador de Einstein y uno de los pensadores más originales de la física del siglo XX. La totalidad implícita es la realidad fundamental. El orden explícito de objetos separados es una abstracción derivada. Pero el debate va mucho más profundo que el entrelazamiento. Toca la naturaleza misma de la realidad. Y esto nos lleva al tercer descubrimiento. En 2010, el físico teórico Erik Berlinde de la Universidad de Ámsterdam publicó un artículo que causó un terremoto en la física teórica. Y Berlinde no estaba trabajando directamente en mecánica cuántica o entrelazamiento. Estaba tratando de resolver uno de los misterios más antiguos de la física. ¿Por qué existe la gravedad? Newton describió la gravedad. Einstein la reimaginó como curvatura del espacio-tiempo. Pero ninguno explicó por qué existe en primer lugar. ¿Por qué las masas se atraen? ¿Qué causa la gravedad a nivel fundamental? La propuesta de Berlinde era radical. Y sugirió que la gravedad no era una fuerza fundamental en absoluto. Era emergente. Surgía de algo más básico. La información. Específicamente, Berlinde argumentó que la gravedad era una manifestación de tendencias termodinámicas, de la tendencia del universo a maximizar la entropía, el desorden. Y la entropía, en el marco de Berlinde, era fundamentalmente información. Esto puede sonar abstracto, pero las implicaciones son concretas. Si Berlinde tiene razón, entonces la información no es solo una descripción de la realidad física.
Es la sustancia de la realidad física, la materia, la energía, el espacio, el tiempo. Todo esto emerge de patrones de información subyacentes. El físico John Wheeler había anticipado esta idea décadas antes con su famoso eslogan, It from Bit, todo de información. Cada partícula, cada campo de fuerza, cada elemento del espacio-tiempo deriva su función, su significado, su propia existencia de respuestas binarias, sí o no, new bits de información. Pero aquí es donde el descubrimiento se vuelve perturbador. La información no existe en el vacío. La información es siempre información sobre algo, para alguien. Implica significado, implica relaciones y fundamentalmente implica algo que pueda procesar, interpretar o ser consciente de esa información. Si el universo es fundamentalmente información, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Información para quién? Y los físicos materialistas tienen respuestas a esta objeción. Argumentan que la información puede definirse de manera completamente formal, matemática, sin necesidad de invocar consciencia o significado. La entropía de Shannon, la medida técnica de información, no requiere un intérprete, solo requiere estados distinguibles. Pero otros físicos no están convencidos. Wheeler, hacia el final de su vida, comenzó a sugerir que la información y el observador estaban íntimamente conectados, que no podías tener uno sin el otro, que el universo, al ser fundamentalmente informacional, era también fundamentalmente participativo. El universo no existe allí afuera, independiente de nosotros, escribió Wheeler. Estamos inescapablemente involucrados en producir lo que parece estar sucediendo. Y el cuarto descubrimiento llevó esta idea aún más lejos. En 2019, el físico Marcus Miller del Instituto Perimeter de Física Teórica en Canadá publicó un trabajo que pocos fuera de la física teórica notaron, pero que tiene implicaciones potencialmente revolucionarias. Miller estaba trabajando en los fundamentos de la mecánica cuántica, tratando de derivar las reglas cuánticas desde principios más básicos, y encontró algo inesperado. Y demostró que las leyes de la mecánica cuántica pueden derivarse de un solo principio fundamental, que el universo puede ser descrito desde la perspectiva de un observador que tiene información limitada. Esto puede parecer tautológico al principio. Por supuesto que los observadores tienen información limitada. Somos seres finitos observando un cosmos vasto. ¿Qué tiene de profundo? Pero la profundidad está en la dirección de la derivación. Müller no asumió la mecánica cuántica y luego mostró que era compatible con observadores. Asumió observadores con información limitada y derivó la mecánica cuántica como consecuencia necesaria. En otras palabras, las extrañas leyes de la física cuántica, la superposición, el entrelazamiento, la incertidumbre, no son accidentes arbitrarios. Son las únicas leyes posibles para un universo que contiene observadores. El observador no es un añadido posterior a la física. Y es el principio que genera la física. Las implicaciones son vertiginosas. Durante 400 años, desde Galileo y Newton, la ciencia ha operado bajo la suposición de que el universo existe independientemente de los observadores y que nuestro trabajo es descubrir sus leyes objetivas. La consciencia era un epifenómeno, un pasajero en un cosmos que existía perfectamente bien sin ella. El trabajo de Miller sugiere lo contrario. Sugiere que el universo y el observador no son separables, que las leyes de la física emergen de la relación entre ellos, que la consciencia no es un accidente evolutivo tardío, sino algo entretejido en la estructura misma de la realidad. Ahora, es crucial enfatizar que Müller no afirma haber demostrado la existencia de Dios. No pretende haber derivado la teología de la física cuántica. Es un físico riguroso haciendo trabajo técnico en fundamentos cuánticos. Pero las resonancias con ciertas tradiciones filosóficas y espirituales son difíciles de ignorar. El idealismo filosófico, la posición de que la mente o consciencia es más fundamental que la materia, ha sido defendido por pensadores desde Platón hasta Berkeley hasta Schopenhauer. Durante siglos, los materialistas lo desestimaron como especulación metafísica sin base empírica. Pero ahora, desde el corazón de la física teórica, está emergiendo evidencia de que quizás los idealistas estaban más cerca de la verdad de lo que nadie imaginó. La revelación más asombrosa no vino de la mecánica cuántica directamente, sino de la cosmología. Y esto nos lleva al quinto descubrimiento, quizás el más perturbador de todos. En 1999, el cosmólogo Martin Rees, astrónomo real de Gran Bretaña y uno de los científicos más respetados del mundo, publicó un libro titulado Just Six Numbers. En él, documentaba algo que los físicos habían conocido durante décadas pero raramente discutían en público. Que las constantes fundamentales del universo parecen estar extraordinariamente ajustadas para permitir la existencia de vida.
Considera la constante de estructura fina, el número que describe la fuerza de la interacción electromagnética entre partículas cargadas. Su valor es aproximadamente 1/137. Si fuera ligeramente diferente, incluso en una parte en 1.000.000, que los átomos no podrían formarse. Sin átomos no hay química. Sin química no hay vida. O considera la constante cosmológica, la densidad de energía del espacio vacío. Su valor medido es extraordinariamente pequeño, aproximadamente 10 elevado a menos 120 en unidades de Planck. Los físicos teóricos esperaban que fuera ya sea cero o gigantescamente grande. En cambio, tiene exactamente el valor necesario para permitir que las galaxias se formen. Donde un valor ligeramente mayor y el universo se habría expandido tan rápido que las estrellas nunca se habrían formado. Un valor ligeramente menor y el universo habría colapsado antes de que la vida pudiera emerger. O considera la proporción entre la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. Es aproximadamente 10 elevado a 36. Si esta proporción fuera significativamente diferente, las estrellas no podrían existir. Y sin estrellas no hay elementos pesados. Sin elementos pesados, ni no hay planetas rocosos. Sin planetas rocosos, no hay vida. Para poner esto en perspectiva, imagina que estás ajustando un dial de radio cósmico. El dial tiene marcas desde 1 hasta 10 elevado a 60. Solo una configuración, una única posición del dial entre 10 elevado a 60 posiciones posibles, produce un universo donde la vida es posible. Y casualmente, esa es exactamente la configuración que encontramos. ¿Casualidad? Fred Hoyle. Y el astrofísico británico que acuñó el término Big Bang, irónicamente como burla, era un ateo declarado durante la mayor parte de su carrera. Pero después de descubrir el mecanismo por el cual el carbono se sintetiza en las estrellas, un proceso que requiere una coincidencia nuclear extraordinariamente precisa, Hoyle escribió algo notable. Una interpretación de sentido común de los hechos, escribió, sugiere que un superintelecto ha manipulado la física, así como la química y la biología, y que no hay fuerzas ciegas de las que valga la pena hablar en la naturaleza. Hoyle no se convirtió al teísmo tradicional, pero tampoco podía aceptar que el ajuste fino fuera accidental. La respuesta materialista estándar al ajuste fino es el multiverso. La idea es que nuestro universo es solo uno entre un número inconceblemente grande de universos, cada uno con diferentes valores de las constantes fundamentales. En la mayoría de estos universos, las constantes no permiten la vida. Pero en algunos, por pura probabilidad, las constantes son justo las adecuadas. Nosotros inevitablemente nos encontramos en uno de los universos habitables porque no podríamos existir en ningún otro. Es un argumento inteligente, resuelve el problema del ajuste fino sin invocar diseño, pero tiene un costo significativo. El multiverso no es observable, no tenemos evidencia directa de otros universos. Y algunos filósofos de la ciencia argumentan que postular infinitos universos inobservables para evitar la conclusión de diseño no es más parsimonioso que postular un diseñador. Como dijo el físico Paul Davies, premio Templeton y profesor de la Universidad Estatal de Arizona. Invocar una infinidad de universos invisibles para explicar las características del visible es exactamente tan ad hoc como invocaras a un creador invisible. Pero aquí es donde el sexto descubrimiento entra en escena. Y muy desestabiliza ambos lados del debate. En 2017, un equipo de físicos del MIT liderado por Max Tegmark publicó un análisis que añadía una nueva dimensión al problema del ajuste fino. Tegmark no solo examinó las constantes fundamentales, examinó las leyes matemáticas mismas que gobiernan el universo, y encontró algo extraordinario. Las ecuaciones de la física, desde la mecánica cuántica hasta la relatividad general, tienen una propiedad que los matemáticos llaman elegancia. Y no son simplemente funcionales, son hermosas. Poseen simetrías, economías, armonías que no tienen ninguna necesidad obvia de estar ahí. Eugene Wigner, Premio Nobel de Física, había notado esto décadas antes en su famoso ensayo, La irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. ¿Por qué, preguntaba Wigner, las matemáticas puras, desarrolladas por humanos principalmente por interés estético, resultan ser exactamente el lenguaje que describe el universo físico? Ni por qué la geometría de Riemann, desarrollada como ejercicio abstracto en el siglo XIX, resulta ser precisamente lo que Einstein necesitaba para formular la relatividad general. ¿Por qué los números complejos, inventados para resolver ecuaciones que parecían no tener soluciones reales, resultan ser fundamentales para la mecánica cuántica? Wigner no tenía respuesta. Lo llamó un regalo que no entendemos ni merecemos. Tegmark llevó la observación de Wigner un paso más allá. Mim argumentó que el universo no solo es descrito por matemáticas. El universo es una estructura matemática.
No hay materia debajo de las matemáticas. Las matemáticas son todo lo que hay. Esta posición, conocida como el universo matemático o platonismo matemático radical, tiene implicaciones extraordinarias. Si el universo es fundamentalmente una estructura matemática, entonces las leyes de la física no son descripciones arbitrarias que podrían haber sido diferentes. Y son verdades matemáticas necesarias que no podrían haber sido de otra manera. Y la elegancia de estas verdades, su belleza, su armonía, no es accidental, es esencial. Pero aquí está la pregunta que Tegmark, como físico riguroso, no hace pero que resulta inevitable. ¿Por qué existe esta estructura matemática particular en lugar de ninguna? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Leibniz formuló esta pregunta hace 300 años y la consideró la pregunta fundamental de la metafísica. Y los físicos modernos generalmente la evitan, argumentando que está fuera del alcance de la ciencia empírica. Pero el trabajo de Tegmark la hace ineludible. Si el universo es una estructura matemática, entonces su existencia no puede explicarse por causas físicas, porque no hay nada físico separado de la estructura matemática que pueda causarla. Las matemáticas simplemente son. Existen eternamente, necesariamente, fuera del tiempo y el espacio. ¿Te suena familiar? Esta descripción de una realidad abstracta, eterna, necesaria, que subyace y fundamenta todo lo que existe, es notablemente similar a cómo los teólogos han descrito tradicionalmente a Dios. No el Dios antropomórfico de la religión popular, el anciano de barba blanca sentado en una nube, sino el Dios de los filósofos, el fundamento del ser, la razón suficiente de la existencia, la mente eterna en la que todas las posibilidades subsisten. Tomás de Aquino, Mani, el teólogo medieval que sistematizó la filosofía cristiana, describió a Dios como ipsum esse subsistens, el ser mismo subsistente, no un ser entre otros seres, sino el acto puro de existencia que hace posible todo lo demás. Y ahora, desde la física teórica más abstracta, emerge una imagen similar, una estructura matemática eterna, necesaria, que fundamenta y genera todo lo que existe. Esto no prueba la existencia de Dios. Los físicos como Tegmark son cuidadosos en evitar esa conclusión. Pero las resonancias son difíciles de ignorar, y el séptimo descubrimiento las hace aún más profundas. El séptimo y último descubrimiento nos lleva de vuelta donde empezamos, a la consciencia. En 2020, un equipo de neurocientíficos y físicos de la Universidad de Surrey en Inglaterra, liderado por John Joe McFadden, publicó una teoría que intentaba resolver uno de los misterios más antiguos de la ciencia. El problema de la unidad de la consciencia. El problema es simple de enunciar, pero extraordinariamente difícil de resolver. Tu cerebro contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una disparando señales eléctricas a miles de otras neuronas. Desde la perspectiva de la neurociencia clásica, tu experiencia consciente debería ser una cacofonía de 86.000 millones de microexperiencias separadas, pero no lo es. Tu consciencia es unificada. Tienes una experiencia coherente, integrada, singular del mundo. ¿Tú cómo? McFadden propuso que la respuesta está en el campo electromagnético generado por la actividad cerebral. Cada vez que una neurona dispara, genera un pequeño campo electromagnético. La suma de todos estos campos crea un campo electromagnético unificado que permea el cerebro. Y McFadden sugirió que este campo es la consciencia. No es una correlación. No es que el campo electromagnético simplemente acompañe a la consciencia. El campo es la consciencia. Y tu experiencia unificada del mundo es el campo electromagnético de tu cerebro experimentándose a sí mismo. Esto puede sonar especulativo, pero McFadden presentó predicciones específicas y testeables. Argumentó que si su teoría era correcta, perturbar el campo electromagnético del cerebro debería perturbar la consciencia de maneras predecibles. Y hay evidencia de que esto es exactamente lo que ocurre. La estimulación magnética transcraneal, que altera temporalmente los campos electromagnéticos cerebrales, produce efectos específicos y reproducibles sobre la cognición y la experiencia. Pero aquí es donde la teoría de McFadden conecta con todo lo que hemos discutido. Los campos electromagnéticos son fenómenos cuánticos. Surgen de las interacciones de fotones virtuales, las partículas portadoras de la fuerza electromagnética. Y los fotones obedecen las leyes de la mecánica cuántica, incluyendo el entrelazamiento y la superposición. Y si la consciencia es fundamentalmente un campo electromagnético, entonces es fundamentalmente cuántica. Y si es fundamentalmente cuántica, entonces todas las extrañezas de la mecánica cuántica, la no localidad, el papel del observador, la conexión con la información, se aplican a la consciencia misma. McFadden no lleva su teoría en dirección teológica. Es un científico riguroso interesado en resolver problemas neurocientíficos, no en demostrar la existencia de Dios. Pero otros investigadores han notado las implicaciones.
Si la consciencia es fundamental a la física cuántica, como sugieren los experimentos de Bruckner y el trabajo teórico de Müller, si el universo está fundamentalmente conectado de manera no local, como demuestran los experimentos de entrelazamiento, si la realidad física emerge de información, como proponen Wheeler y Berlinde, si las leyes matemáticas del universo son estructuras eternas y necesarias, como argumenta Tegmark, y si la consciencia humana es un campo cuántico unificado que participa en todas estas propiedades, entonces surge una imagen del cosmos radicalmente diferente de la que la ciencia materialista asumió durante 400 años. Surge la imagen de un universo que es, en algún sentido profundo, mental. No creado por mente, pero hecho de mente. No diseñado por un dios externo, pero expresión de una inteligencia cósmica que subyace y permea todo lo que existe. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Para ti, ahora mismo, leyendo estas palabras. Piensa en lo que has hecho hoy. Te despertaste. Quizás tomaste café. Pensaste sobre tus planes, tus problemas, tus esperanzas. Interactuaste con otras personas. Tomaste decisiones. Pequeñas decisiones, grandes decisiones. En cada momento asumiste algo que rara vez cuestionas. Que tú eres un agente separado en un mundo de objetos separados. Que tu consciencia está encerrada dentro de tu cráneo. Mirando hacia afuera aspirilla un universo que existe independientemente de ti. Y si esa suposición es fundamentalmente incorrecta, los 7 descubrimientos que hemos examinado sugieren que la separación entre observador y observado, entre mente y mundo, entre tú y el cosmos, puede ser una ilusión útil pero no una verdad última. El entrelazamiento cuántico demuestra que las partículas pueden estar conectadas instantáneamente a través de cualquier distancia. Y el efecto del observador sugiere que la realidad no está completamente definida hasta que es percibida. La emergencia de las leyes físicas desde principios informacionales indica que la consciencia puede estar entretejida en el fundamento del ser. El ajuste fino de las constantes sugiere que el universo fue de alguna manera preparado para producir observadores. Y las teorías de campo consciente proponen que nuestra experiencia unificada surge de fenómenos cuánticos que nos conectan con el cosmos más amplio. Si todo esto es correcto, o siquiera parcialmente correcto, entonces tu consciencia no es un accidente. No es un subproducto de procesos ciegos. No es un epifenómeno sin importancia en un cosmos indiferente. Tu consciencia es una expresión local de algo universal, una onda en un océano de mente. Y un ojo a través del cual el cosmos se contempla en sí mismo. Esto suena poético. Puede que suene místico, pero está basado en física real, en experimentos reales, en matemáticas reales. Los 7 descubrimientos que hemos examinado no son especulación de nueva era. Son trabajos publicados en Nature, en Physical Review Letters, en revistas de física de primer nivel. Por supuesto, no todos los físicos aceptan las interpretaciones que hemos discutido. Hay explicaciones materialistas para cada uno de estos fenómenos. El debate continúa. La ciencia sigue su curso. Pero lo que ya no es posible es afirmar con la confianza del siglo XX que la ciencia ha irrefutado cualquier papel para la mente o el propósito en el cosmos. Esa confianza se basaba en una física que ahora sabemos era incompleta. La nueva física no prueba la existencia de Dios, pero tampoco la excluye, y eso, en sí mismo, es una revolución. Durante décadas, y se nos dijo que la ciencia y la espiritualidad eran irreconciliables, que debíamos elegir entre la razón y la fe, entre los laboratorios y los templos, entre las ecuaciones y las oraciones. Los 7 descubrimientos que hemos examinado sugieren que esa dicotomía puede haber sido siempre falsa, que las preguntas que los científicos hacen en sus laboratorios y las preguntas que los místicos hacen en su contemplación pueden ser, en el fondo, la misma pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Quién soy yo? ¿Y por qué hay algo en lugar de nada? Las 2 visiones del mundo que emergen de este debate son radicalmente diferentes. En una visión, el universo es una máquina ciega que accidentalmente produjo consciencia. Nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestros amores, nuestros miedos, todo esto es espuma sobre un océano de materia indiferente. La vida no tiene propósito intrínseco. La consciencia se desvanecerá cuando mueran las estrellas. El cosmos no sabe ni le importa que existimos. Y en la otra visión, el universo es fundamentalmente mental, una expresión de inteligencia o consciencia cósmica. Nuestras mentes son ventanas a esta realidad más profunda. La vida tiene significado porque el cosmos mismo tiene significado. La muerte física no es el final porque la consciencia no es un producto de la materia, sino el fundamento del que la materia emerge. La ciencia sola no puede decidir entre estas visiones, pero puede, y lo ha hecho, demostrar que la segunda visión no es irracional.
No es wishful thinking, no es escapismo infantil. Es una posibilidad genuina, compatible con lo que sabemos sobre física cuántica, cosmología, neurociencia y bioinformación. Y aquí es donde debemos confrontar una pregunta incómoda. Si estas implicaciones son tan profundas, ¿por qué no se discute más ampliamente? ¿Por qué la mayoría de los físicos siguen identificándose como materialistas? ¿Y por qué la narrativa dominante sigue siendo que la ciencia ha explicado el universo sin necesidad de propósito o mente? La respuesta tiene menos que ver con la evidencia que con la sociología de la ciencia. Durante el siglo XX, la física se profesionalizó de maneras que desalentaban la especulación metafísica. Los físicos que hablaban de consciencia o propósito arriesgaban sus carreras. El materialismo se convirtió en una ortodoxia implícita, no porque hubiera sido demostrado, sino porque era la posición segura. Pero las ortodoxias cambian, y algunos físicos prominentes están empezando a hablar más abiertamente. Andrei Lindev, el cosmólogo de Stanford, cuyo trabajo sobre inflación cósmica es fundamental para la cosmología moderna, ha escrito que la consciencia podría ser tan fundamental para el cosmos como la materia y la energía. Freeman Dyson, uno de los físicos más respetados del siglo XX, escribió antes de su muerte que la mente ya está inherente en cada electrón. Bernard Españat, premio Templeton y físico teórico del CERN, argumentó que la física cuántica apunta hacia una realidad velada más profunda que el mundo material. Y Roger Penrose, ganador del Premio Nobel de Física en 2020, ha dedicado décadas a argumentar que la consciencia implica algo fundamentalmente no computable, algo que trasciende la física materialista. Estos no son místicos de nueva era. Son algunos de los físicos más distinguidos del mundo. Y están diciendo con cautela pero con creciente claridad que el materialismo del siglo XX puede haber sido fundamentalmente equivocado. Observador estudiando observador. Mente examinando mente. Hay algo profundamente recursivo en lo que hemos hecho en este viaje. Hemos usado nuestras mentes para examinar la naturaleza de la mente. Hemos usado nuestra consciencia para preguntar sobre el papel de la consciencia en el cosmos. ¿Es esto un círculo vicioso? ¿O revela algo importante? Los 7 descubrimientos que hemos examinado sugieren que quizás no podemos salir de este círculo, que la consciencia no es algo que podamos estudiar desde afuera, como un objeto entre otros objetos, que el observador siempre está implicado en lo observado, que el cosmos no puede separarse de la mente que lo contempla. Si esto es correcto, y entonces la búsqueda científica de una teoría de todo nunca estará completa hasta que incluya la consciencia, no como un añadido, no como un epifenómeno, sino como un ingrediente fundamental. Y esta búsqueda nos lleva ineludiblemente hacia preguntas que la ciencia sola no puede responder. Preguntas que los humanos han hecho desde que miramos por primera vez las estrellas y nos preguntamos por qué existimos, ya sea que la teoría A o la teoría B resulte correcta. Y la búsqueda misma revela algo importante, que la realidad es mucho más extraña, más profunda, más misteriosa de lo que imaginamos. El materialismo del siglo XIX prometía un universo comprensible, predecible, mecanicista. La mecánica cuántica del siglo XX destruyó esa promesa. Y los descubrimientos del siglo XXI están revelando un cosmos que es, en muchos sentidos, incompatible con cualquier filosofía simple. El universo no es una máquina, pero tampoco es un cuento de hadas. Es algo más extraño que ambos. Algo que nuestras categorías humanas, materialismo versus espiritualismo, ciencia versus religión, razón versus fe, no pueden capturar adecuadamente. Y quizás eso es lo más importante que podemos aprender de los 7 descubrimientos que hemos examinado. No que hemos encontrado a Dios en las ecuaciones cuánticas, no que la ciencia meduja ha demostrado la existencia del alma, sino que la realidad es más profunda que nuestras teorías sobre ella, que el misterio permanece, y que la humildad epistémica es apropiada, tanto para el creyente como para el escéptico. Volvamos a donde empezamos. En este momento, billones de partículas subatómicas dentro de tu cerebro están existiendo en múltiples estados simultáneamente, conectadas instantáneamente con otras partículas a través del cosmos, respondiendo al acto de ser observadas. Cuando comenzamos este viaje, eso sonaba como física esotérica sin relevancia para tu vida. Ahora, y después de examinar 7 descubrimientos que han sacudido los cimientos de la ciencia, quizás significa algo diferente. Quizás significa que no estás tan separado del universo como creías, que tu consciencia no es un accidente sino una expresión de algo profundo, que las preguntas que te haces en la oscuridad, ¿por qué existo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Hay algo más? No son tonterías de medianoche sino resonancias de preguntas que el cosmos mismo parece estar haciéndose a través de ti. Y quizás significa que cuando miras las estrellas y sientes asombro, no estás simplemente proyectando emociones humanas sobre materia indiferente.
Quizás estás percibiendo algo real, una conexión, una unidad, una inteligencia que permea todo lo que existe y que en ti se ha vuelto consciente de sí misma. No puedo demostrarte que esto es verdad. Los físicos que hemos citado no pueden demostrarlo. La ciencia, por su naturaleza, es provisional, tentativa, siempre abierta a revisión. Pero tampoco puede descartarse. Y eso para muchos de nosotros es suficiente. Suficiente para mantener viva la pregunta. Suficiente para resistir tanto el materialismo dogmático como la fe ciega. Suficiente para permanecer en el asombro, en la incertidumbre, en la apertura al misterio. La respuesta honesta es que todavía estamos parados al borde de un vasto misterio. Los 7 descubrimientos cuánticos que hemos examinado no cierran el debate entre ciencia y espiritualidad. Lo abren de maneras que nadie anticipó. Revelan que las preguntas más antiguas de la humanidad, ¿quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Hay propósito en el cosmos? No son reliquias de la superstición, sino interrogantes vivos que la física más avanzada del mundo aún no puede responder. Y quizás nunca podrá. Quizás algunas preguntas no están destinadas a ser respondidas, sino a ser vividas. Quizás la búsqueda misma es la respuesta. Somos el universo haciéndose consciente de sí mismo. Y somos materia contemplando su origen. Somos mentes emergiendo del misterio y preguntándose por el misterio del que emergieron. Y esa búsqueda continúa, impulsada por la necesidad humana fundamental de entender, de conectar, de encontrar significado en el vasto y silencioso cosmos que nos rodea. Quizás los físicos eventualmente descubran que el universo es, después de todo, una máquina ciega, y que nuestras intuiciones de propósito son ilusiones consoladoras. Medio quizás descubran que la consciencia es tan fundamental como la materia y la energía, que el cosmos está vivo de maneras que apenas podemos concebir, que lo que nuestros ancestros llamaban Dios era una intuición imperfecta de una verdad que la ciencia apenas comienzan a vislumbrar. De cualquier manera, la búsqueda misma nos ha cambiado. Has viajado a través de experimentos cuánticos que desafían toda intuición. Has contemplado constantes cósmicas ajustadas con precisión imposible. Has considerado la posibilidad de que tu mente sea una ventanilla a algo infinitamente más vasto que tú mismo. Y ahora cuando mires el mundo, quizás lo veas diferente. Quizás notes la extrañeza que siempre estuvo ahí, oculta bajo la superficie de lo cotidiano. Quizás sientas, aunque sea fugazmente, la vastedad del misterio en el que estamos sumergidos. Eso no es conocimiento, pero es algo. Es el comienzo de una pregunta que puede durar el resto de tu vida. Y quizás eso es todo lo que la ciencia o cualquier búsqueda humana de verdad puede ofrecernos. No respuestas finales, sino preguntas cada vez más profundas. No certezas, sino asombro cultivado. No el fin del misterio, sino la capacidad de habitarlo con curiosidad, humildad y tal vez con algo parecido a la reverencia. Ahora permíteme expandir y profundizar cada uno de estos descubrimientos, porque hay capas de complejidad que apenas hemos rozado. Y la verdadera profundidad del misterio solo se revela cuando nos adentramos más. Volvamos al experimento de la doble rendija, porque es ahí donde comienza todo. Thomas Young lo realizó por primera vez en 1801, aunque en esa época usó luz, no electrones. Young estaba tratando de resolver un debate que había dividido a los físicos durante un siglo. ¿Era la luz una onda o una partícula? Newton había argumentado que la luz estaba compuesta de corpúsculos y pequeñas partículas que viajaban en línea recta. Huygens, el físico holandés, había propuesto que la luz era una onda, como las ondas en el agua. El experimento de Young parecía resolver la cuestión definitivamente. Cuando la luz pasaba por dos rendijas estrechas, producía un patrón de interferencia en la pantalla detrás. Bandas alternas de luz brillante y oscuridad. Este patrón solo podía explicarse si la luz era una onda. Las ondas que pasaban por las dos rendijas interferían entre sí, y sumándose en algunos lugares y cancelándose en otros. Caso cerrado, o eso parecía. Pero entonces llegó la mecánica cuántica. A principios del siglo XX, Max Planck y Albert Einstein demostraron que la luz también se comportaba como partícula. Cuando la luz interactuaba con la materia, lo hacía en paquetes discretos de energía llamados cuantos o fotones. Einstein ganó el Premio Nobel de Física en 1921 precisamente por explicar el efecto fotoeléctrico usando esta idea. Era así que la luz era ambas cosas, onda y partícula. Esta dualidad onda-partícula se convirtió en uno de los pilares de la mecánica cuántica, pero nadie entendía realmente qué significaba. Las cosas se volvieron más extrañas cuando los físicos comenzaron a hacer el experimento de la doble rendija con electrones en lugar de luz. Los electrones son definitivamente partículas. Tienen masa, tienen carga eléctrica. Cuando impactan una pantalla, dejan marcas individuales, que como balas disparando contra una pared. Y sin embargo,
Cuando los electrones pasaban por la doble rendija, producían el mismo patrón de interferencia que la luz. No importaba que fueran partículas con masa, se comportaban como ondas. Pero lo verdaderamente perturbador llegó cuando los físicos hicieron el experimento disparando electrones uno por uno, con intervalos de tiempo suficientemente largos para que cada electrón completara su viaje antes de que el siguiente fuera emitido. Y ahora no había posibilidad de que los electrones interfirieran entre sí. Cada electrón estaba solo. ¿Qué patrón deberían producir? Si los electrones eran partículas normales, cada uno debería pasar por una rendija o por la otra, y el patrón acumulado debería ser dos bandas, una detrás de cada rendija. En cambio, después de miles de electrones individuales, el patrón de interferencia apareció. Cada electrón, de alguna manera, había interferido consigo mismo. Cada electrón, de alguna manera, MIDI había pasado por ambas rendijas simultáneamente. Piensa en lo que esto significa. Un electrón es una entidad física con masa y carga. No es una abstracción matemática. Y sin embargo, cuando no lo observamos, existe en una superposición de estados, estando literalmente en múltiples lugares al mismo tiempo. Richard Feynman, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, dijo que el experimento de la doble rendija contenía el único misterio de la mecánica cuántica. Y todos los demás fenómenos extraños, el entrelazamiento, la incertidumbre, la no localidad, pueden derivarse de este único hecho perturbador, que las partículas no tienen posiciones definidas hasta que son observadas. Pero aquí es donde la controversia realmente comienza. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Qué cuenta como una observación? ¿Necesita haber una mente consciente involucrada? ¿O cualquier interacción física es suficiente? Y esta pregunta ha dividido a los físicos durante un siglo. La interpretación de Copenhague, desarrollada por Niels Bohr y Werner Heisenberg en los años 1920, afirma que la pregunta no tiene sentido. Según Copenhague, la mecánica cuántica no describe la realidad en sí misma, solo describe los resultados de mediciones. Preguntar qué hace el electrón cuando no lo estamos midiendo es una pregunta mal planteada, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Esta interpretación tiene la virtud de ser consistente con todos los experimentos, pero tiene el costo de ser profundamente insatisfactoria. Parece renunciar a la pregunta más básica de la física. ¿Qué es la realidad? La interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957, ofrece una respuesta diferente. Según Everett, el electrón realmente pasa por ambas rendijas simultáneamente, y cuando hacemos una medición, el universo se divide en dos ramas, una donde el electrón pasó por la rendija izquierda y otra donde pasó por la derecha. Ambas ramas son igualmente reales. Nosotros simplemente nos encontramos en una de ellas. Esta interpretación tiene la virtud de ser completamente determinista y de no requerir un papel especial para el observador. Pero tiene el costo de postular un número inconceblemente grande de universos paralelos, ninguno de los cuales puede ser observado directamente. Pero hay una tercera interpretación que ha ganado tracción en las últimas décadas, y es mucho más perturbadora que cualquiera de las anteriores. La interpretación de la consciencia como colapso, asociada con físicos como Eugene Wigner, John Wheeler y más recientemente con filósofos como David Chalmers, sugiere que el observador consciente juega un papel único en la mecánica cuántica. Según esta visión, la función de onda no colapsa cuando una partícula interactúa con un detector, y colapsa cuando el resultado de esa interacción es registrado por una mente consciente. Esto suena extraordinariamente antropocéntrico. ¿Por qué la consciencia humana debería tener un papel especial en las leyes de la física? ¿No es esto un retroceso a la cosmología geocéntrica medieval, donde los humanos estaban en el centro del universo? Pero los defensores de esta interpretación argumentan que no es antropocéntrica en absoluto. No afirman que la consciencia humana sea especial. Y afirman que la consciencia en general es un ingrediente fundamental de la realidad, tan básico como la materia y la energía. Los humanos no están en el centro del universo, pero la consciencia sí. Y aquí es donde los experimentos de Czeslaw Bruckner cobran su importancia crucial. Bruckner y su equipo no probaron directamente que la consciencia causa el colapso de la función de onda. Eso sería extraordinariamente difícil de probar experimentalmente. Lo que probaron es algo más sutil pero igualmente perturbador, que no existe una realidad objetiva única independiente de los observadores. El experimento del amigo de Wigner extendido que realizaron en 2019 demostró que diferentes observadores pueden tener descripciones mutuamente excluyentes de la misma situación física, y ambas descripciones son igualmente válidas según las leyes de la mecánica cuántica. Para entender por qué esto es importante, que considera lo que normalmente asumimos sobre la realidad. Asumimos que hay un mundo ahí afuera que existe independientemente de nosotros. Asumimos que cuando dos personas miran el mismo objeto, están viendo la misma cosa.
aunque sus perspectivas sean diferentes. Asumimos que los hechos son hechos, que algo sucedió o no sucedió, que una partícula pasó por la rendija izquierda o por la derecha, no por ambas. El experimento de Bruckner demuestra que esta suposición es falsa a nivel cuántico. Y no hay un hecho único sobre por cuál rendija pasó el electrón. Hay múltiples hechos mutuamente excluyentes, cada uno igualmente válido desde la perspectiva de diferentes observadores. Y no hay un punto de vista de Dios desde el cual se pueda determinar cuál es el hecho real. Las implicaciones de esto son vertiginosas. Si no existe una realidad objetiva única, entonces ¿qué es la realidad? ¿Es simplemente el conjunto de todas las perspectivas posibles? ¿Es una construcción que emerge de la interacción entre observadores? ¿Es en algún sentido creada por la observación misma? Los físicos son cautelosos al responder estas preguntas. Son preguntas filosóficas, no físicas, y los físicos generalmente prefieren quedarse en territorio empírico. Pero la presión filosófica es real, y algunos físicos están empezando a ceder. Christopher Fuchs, físico de la Universidad de Massachusetts, ha desarrollado una interpretación de la mecánica cuántica llamada QBIS que lleva la dependencia del observador a su conclusión lógica. Según QBIS, las probabilidades cuánticas no describen la realidad objetiva, describen los grados de creencia de un agente individual. La mecánica cuántica es fundamentalmente una teoría sobre cómo los agentes conscientes actualizan sus expectativas sobre el mundo. Esto puede sonar como relativismo extremo. Miro como si Fuchs estuviera diciendo que cada uno crea su propia realidad. Pero no es exactamente eso. Fuchs argumenta que hay restricciones. Los agentes no pueden creer cualquier cosa. Las leyes de la mecánica cuántica limitan qué creencias son coherentes. Pero dentro de esas restricciones no hay una única descripción correcta de la realidad. Fuchs es agnóstico sobre las implicaciones metafísicas de su interpretación, pero otros pensadores han sido más audaces. El filósofo Philip Goff, de la Universidad de Durham, ha argumentado que los problemas de la mecánica cuántica apuntan hacia una forma de panpsiquismo, la idea de que la consciencia es una propiedad fundamental del universo, presente en algún grado en toda la materia. El panpsiquismo tiene una larga historia filosófica. Fue defendido por pensadores tan diversos como Leibniz, William James y Alfred North Whitehead, pero durante la mayor parte del siglo XX fue considerado una rareza marginal, muy incompatible con la ciencia moderna. Ahora está experimentando un renacimiento. Goff y otros argumentan que el panpsiquismo resuelve dos problemas simultáneamente. Por un lado, explica el problema difícil de la consciencia, porque hay experiencia subjetiva en absoluto. Si la consciencia es fundamental, no necesita explicarse en términos de algo más básico. Por otro lado, ofrece una interpretación natural del papel del observador en la mecánica cuántica. Ni si toda la materia tiene algún grado de protoconsciencia, entonces la interacción entre sistemas cuánticos y su ambiente es, en cierto sentido, una interacción entre observadores. No todos los físicos aceptan esta conexión. Muchos argumentan que el panpsiquismo es especulación filosófica, no ciencia. Y tienen razón en que no hay experimentos que puedan probar directamente que los electrones son conscientes. Pero lo que sí podemos decir es que la física cuántica ha hecho que ciertas preguntas filosóficas sean ineludibles. Preguntas sobre la naturaleza de la realidad, sobre el papel de la consciencia, sobre la relación entre observador y observado. Preguntas que el materialismo del siglo XIX creía haber resuelto, pero que la mecánica cuántica ha reabierto con fuerza inesperada. Ahora profundicemos en el entrelazamiento cuántico. Porque es aquí donde la extrañeza de la mecánica cuántica alcanza su máxima expresión. El entrelazamiento fue descrito por primera vez por Einstein, Podolsky y Rosen en un famoso artículo de 1935. Pero Einstein no lo describió porque lo aceptara. Lo describió porque lo consideraba absurdo, una reducción al absurdo de la mecánica cuántica que demostraba que la teoría tenía que estar incompleta. El argumento era el siguiente. Según la mecánica cuántica, puedes crear pares de partículas que están correlacionadas de maneras especiales. Por ejemplo, puedes crear dos fotones cuyas polarizaciones están entrelazadas. Si mides la polarización del primero y resulta ser vertical, instantáneamente sabes que la polarización del segundo será horizontal, sin importar la distancia que los separe. Hasta aquí, esto podría parecer simplemente una correlación clásica. Después de todo, si metes una bola roja y una bola azul en una bolsa, mezclas y sacas una al azar, saber que tienes la roja te dice instantáneamente que la otra es azul. Ningún misterio ahí. Pero el entrelazamiento cuántico es radicalmente diferente. En el caso de las bolas, cada una tenía un color definido antes de que miraras. La medición simplemente reveló un hecho preexistente.
En el entrelazamiento cuántico, las partículas no tienen polarizaciones definidas antes de la medición. Están en una superposición de todas las polarizaciones posibles. Y cuando mides una, ambas simultáneamente colapsan a valores complementarios instantáneamente, sin importar la distancia. Einstein consideraba esto imposible. Llamó al entrelazamiento acción fantasmagórica a distancia y argumentó que debía haber variables ocultas, propiedades que las partículas llevaban desde el principio pero que no podíamos medir. La aparente correlación instantánea sería simplemente ignorancia de nuestra parte. Durante 30 años, el debate fue puramente filosófico. Y no había manera de distinguir experimentalmente entre la interpretación de Einstein, variables ocultas, y la interpretación estándar de Copenhague, correlación genuina instantánea. Entonces llegó John Bell. En 1964, Bell, un físico irlandés que trabajaba en el CERN, derivó un teorema que parecía imposible, una desigualdad matemática que cualquier teoría de variables ocultas locales debía satisfacer, pero que la mecánica cuántica predecía sería violada. Y la desigualdad de Bell proporcionó por primera vez una manera de probar experimentalmente si Einstein o Bohr tenía razón. Los primeros experimentos fueron realizados por John Clauser en los años 1970 y mostraron violaciones de la desigualdad de Bell consistentes con la mecánica cuántica. Pero había lagunas experimentales que dejaban espacio para el escepticismo. Alain Aspect en Francia realizó experimentos más refinados en los años 1980, cerrando la laguna de localidad al usar detectores que cambiaban su configuración más rápido de lo que la luz podía viajar entre ellos. Y finalmente, en 2015 y años siguientes, una serie de experimentos sin lagunas realizados por grupos en Delft, Viena y otros lugares cerraron todas las escapatorias conocidas. Los resultados fueron inequívocos. La desigualdad de Bell es violada. La mecánica cuántica tiene razón. Einstein estaba equivocado. No hay variables ocultas locales. Y las correlaciones del entrelazamiento no pueden explicarse por información oculta que las partículas llevan desde el principio. Algo genuinamente extraño está sucediendo. ¿Pero qué exactamente? Hay dos posibilidades principales, y ambas son perturbadoras. La primera posibilidad es que hay algún tipo de influencia instantánea entre las partículas entrelazadas. Cuando mides una, algo viaja instantáneamente, más rápido que la luz, a la otra y causa que colapse al estado complementario. Y esto parece violar la relatividad especial de Einstein, que prohíbe la transmisión de información más rápido que la luz. Pero técnicamente no la viola, porque no puedes usar el entrelazamiento para enviar mensajes. Los resultados de las mediciones son aleatorios. Solo las correlaciones son deterministas. Así que aunque hay una conexión instantánea, no puedes explotarla para comunicarte. Sin embargo, esto sigue siendo extraordinariamente extraño. Implica que el espacio y la separación entre objetos no es tan fundamental como creíamos. Partículas que parecen estar separadas por años luz están en algún sentido conectadas instantáneamente. La segunda posibilidad es aún más radical. Quizás no hay impacto o hay influencia entre las partículas porque, en algún sentido, no son partículas separadas. El entrelazamiento revelaría que nuestra intuición de objetos separados en el espacio es una ilusión. A nivel fundamental, el universo sería un todo indivisible. Y lo que llamamos partículas serían simplemente aspectos de ese todo. Esta es la interpretación que Schrödinger y Bohm favorecieron. Bohm desarrolló una versión de la mecánica cuántica donde el orden implicado, una totalidad indivisible subyacente, da lugar al orden explicado de objetos aparentemente separados. El espacio y la separación serían propiedades del orden explicado, no del orden implicado. Las implicaciones filosóficas de esta visión son enormes. Y si el universo es fundamentalmente un todo indivisible, entonces la separación que experimentamos entre nosotros y el mundo, entre nuestras mentes y otras mentes, entre el yo y el cosmos, sería una ilusión de perspectiva, no una verdad última. Esto resuena profundamente con tradiciones espirituales que enfatizan la unidad subyacente de toda la realidad. El concepto hindú de Brahman, la realidad última no dual de la que todo emerge, el concepto budista de Pratitya Samutpada, y el surgimiento interdependiente de todos los fenómenos. El concepto sufí de Tauhid, la unidad radical de la existencia. Durante milenios, los místicos han reportado experiencias directas de esta unidad. Han dicho que en estados alterados de consciencia, la separación entre el yo y el mundo se disuelve, revelando una realidad subyacente de interconexión total. Los escépticos han desestimado estas experiencias como alucinaciones, como fallas del cerebro, y como proyecciones de deseos psicológicos. Pero ahora, desde el corazón de la física, emerge evidencia de que los místicos podrían haber estado describiendo algo real.
El entrelazamiento cuántico demuestra que las partículas fundamentales del universo están conectadas de maneras que trascienden el espacio. La no localidad es un hecho experimental, no una especulación filosófica. Y la interpretación más directa de este hecho es que la separación espacial es, en algún sentido, ilusoria. Y esto no prueba que las experiencias místicas sean verídicas. No demuestra que la meditación te conecta con una realidad cósmica subyacente. No valida ninguna tradición espiritual particular, pero hace que las afirmaciones de los místicos sean, al menos, plausibles de una manera que no lo eran antes. Si el universo es fundamentalmente no local, fundamentalmente interconectado, entonces la experiencia de unidad que los contemplativos reportan no sería una ilusión, sería una percepción directa, y aunque incompleta, de cómo es realmente el cosmos a nivel fundamental. Y esto nos lleva al tercer descubrimiento, la emergencia de la física desde la información. John Wheeler, el físico de Princeton que acuñó términos como agujero negro y agujero de gusano, pasó las últimas décadas de su carrera obsesionado con una pregunta: ¿de qué está hecho realmente el universo? La respuesta obvia parecería ser materia y energía, átomos y campos, partículas y fuerzas. Pero Wheeler comenzó a sospechar que esto era superficial, que debajo de la materia y la energía había algo más fundamental, y gradualmente llegó a una conclusión que habría escandalizado a sus colegas más materialistas. It from bit, escribió Wheeler, todo de información. La idea era radical. Wheeler sugería que el universo no estaba hecho de cosas en el sentido tradicional, estaba hecho de información, las partículas, los campos, el espacio y el tiempo mismo, y todo esto emergía de una sustancia más fundamental, bits de información, respuestas a preguntas de sí o no. Durante años, esto fue considerado especulación filosófica, no física seria, pero entonces comenzaron a acumularse resultados que respaldaban la intuición de Wheeler. El primero vino de la física de agujeros negros. En los años 1970, Jacob Bekenstein y Stephen Hawking descubrieron algo extraordinario sobre los agujeros negros. Tienen entropía, la entropía en termodinámica, y es una medida del desorden de un sistema. Pero Boltzmann había mostrado que también puede entenderse como una medida de información, la cantidad de información necesaria para describir el estado microscópico de un sistema. Bekenstein y Hawking calcularon que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Esto era sorprendente. Normalmente la cantidad de información que puede almacenarse en una región crece con el volumen. Y si duplicas el tamaño de un disco duro, duplicas su capacidad de almacenamiento. Pero los agujeros negros no funcionan así. Su capacidad de información está limitada por su superficie, no por su interior. Esto llevó a Tithoft y Susskind a proponer el principio holográfico, la idea de que toda la información contenida en una región del espacio puede describirse por información en la frontera de esa región, como un holograma tridimensional está codificado en una superficie bidimensional. Y las implicaciones son profundas. Si el principio holográfico es correcto, entonces el espacio tridimensional que experimentamos podría ser, en cierto sentido, una ilusión. La realidad verdadera sería bidimensional, y la tercera dimensión emergería de patrones de información en esa superficie. Esto suena como ciencia ficción, pero el principio holográfico está respaldado por teoría matemática rigurosa. En 1997, Juan Maldacena, físico de origen argentino que trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, derivó una equivalencia exacta entre ciertas teorías de gravedad en espacios curvos y teorías cuánticas sin gravedad en fronteras de menor dimensión. Esta correspondencia, conocida como ADS/CFT, ha sido confirmada por miles de cálculos y es considerada uno de los resultados más importantes de la física teórica de las últimas décadas. Pero hay algo aún más perturbador escondido en estos resultados. En 2006, Mark van Ramsdonk, físico de la Universidad de British Columbia, publicó un artículo con un título provocador: Building Up Spacetime with Quantum Entanglement, construyendo el espacio-tiempo con entrelazamiento cuántico. Van Ramsdonk argumentó que el espacio-tiempo no es fundamental. El entrelazamiento cuántico es fundamental, y el espacio-tiempo emerge del patrón de entrelazamiento entre los grados de libertad cuánticos subyacentes. Si eliminas el entrelazamiento, el espacio-tiempo se desmorona. Literalmente se fragmenta en piezas desconectadas. Esto es lo contrario de lo que normalmente asumimos. Normalmente pensamos que las cosas están separadas por el espacio, y luego pueden estar conectadas por entrelazamiento. Van Ramsdonk sugiere que es al revés. Las cosas están conectadas por entrelazamiento, y el espacio es una consecuencia de esa conexión. Las implicaciones de todo esto convergen en un punto que ya no podemos ignorar.
Hemos viajado a través de 7 descubrimientos que, tomados individualmente, son perturbadores. Tomados en conjunto, constituyen quizás la revolución más profunda en la historia del pensamiento humano. El experimento de la doble rendija demostró que la realidad no existe en un estado definido hasta que es observada. El efecto del observador sugiere que la consciencia no es un espectador pasivo, sino un participante activo en la creación de lo que llamamos realidad. Los experimentos de Bruckner probaron que no existe una realidad objetiva única independiente de los observadores. El entrelazamiento cuántico reveló que la separación espacial es, en algún sentido fundamental, ilusoria, que partículas en extremos opuestos del universo permanecen conectadas instantáneamente como si el espacio entre ellas no existiera. La emergencia de la física desde la información sugiere que el universo no está hecho de materia, sino de algo más parecido a pensamiento, ega significado, a mente. El ajuste fino de las constantes cósmicas apunta hacia un universo que parece haber sido preparado, con precisión inconcebible, para producir exactamente esto. Consciencia contemplando consciencia, mente emergiendo de las ecuaciones y preguntándose por las ecuaciones de las que emergió. Y las teorías de campo consciente proponen que nuestra experiencia unificada del mundo surge de fenómenos cuánticos que nos entrelazan con el tejido mismo del cosmos. 7 hilos. Y 7 descubrimientos. Y cuando los trenzas juntos, emerge un patrón que ningún físico del siglo XIX podría haber anticipado. El universo no es una máquina ciega que accidentalmente produjo observadores. El universo parece ser, en algún sentido que apenas comenzamos a comprender, un sistema donde la observación y lo observado, la mente y la materia, el conocedor y lo conocido, están inextricablemente entrelazados, no dos sustancias separadas que interactúan misteriosamente. Y una sola realidad que se manifiesta de dos maneras. Ahora, debo ser honesto contigo sobre lo que esto significa y lo que no significa. No significa que la ciencia me ha demostrado la existencia de Dios. Los experimentos que hemos examinado no prueban la existencia de un creador personal que escucha oraciones y juzga almas. No validan ninguna religión específica. No resuelven el problema del mal ni explican por qué existe el sufrimiento. Pero tampoco significa lo contrario. Y durante más de un siglo, el materialismo científico afirmó que la ciencia me había refutado cualquier papel para la mente o el propósito en el cosmos. Que el universo era un mecanismo ciego gobernado por leyes impersonales. Que la consciencia era un epifenómeno, una ilusión útil, espuma sobre un océano de materia indiferente. Los 7 descubrimientos que hemos examinado demuestran que esa afirmación era prematura. La ciencia no ha ni refutado la mente, la ciencia ha redescubierto la mente. En el corazón mismo de la física, en las ecuaciones más fundamentales que describen la realidad. ¿Qué es entonces lo que hemos encontrado? Hemos encontrado un universo donde el observador y lo observado están entrelazados de maneras que desafían toda separación. Hemos encontrado un cosmos donde la información parece ser más fundamental que la materia. Hemos encontrado constantes ajustadas con una precisión que hace que el azar parezca inadecuado como explicación. Y hemos encontrado conexiones instantáneas que trascienden el espacio. Hemos encontrado en el corazón de la física más rigurosa del mundo exactamente lo que los místicos de todas las tradiciones han reportado durante milenios. Que la separación es ilusión, que la unidad es fundamental, que la consciencia no es un accidente sino un aspecto esencial de lo que existe. ¿Es esto Dios? La respuesta depende de lo que signifiques por la palabra. Y si por Dios significas el anciano de barba blanca sentado en una nube, dictando mandamientos y castigando pecadores, entonces no. La física cuántica no ha ido encontrado a ese Dios. Pero si por Dios significas algo más cercano a lo que los teólogos y místicos más sofisticados siempre han intentado expresar, el fundamento del ser, la inteligencia subyacente del cosmos, la mente eterna en la que todas las posibilidades subsisten, y el campo de conciencia del que todas las mentes individuales son expresiones locales. Entonces lo que la física cuántica está revelando se parece extraordinariamente a eso. Se parece al Brahman del Advaita Vedanta, la consciencia pura de la que todo emerge y a la que todo retorna. Se parece al Tao de Lao Tse, el principio inefable que subyace a todas las formas. Se parece al Ein Sof de la Cábala, el infinito sin límites del que emanan todos los mundos. Miru se parece al Logos de los primeros cristianos, la razón divina que estructura el cosmos. Se parece a lo que Spinoza llamó Deus ibe natura, Dios o naturaleza, la sustancia única de la que todo es modificación. Se parece a lo que los sufíes llaman al-Haq, la verdad última que es la única realidad. Durante siglos, los escépticos descartaron estas intuiciones como proyecciones primitivas, como intentos de personificar un cosmos indiferente, y como consuelos psicológicos para mentes incapaces de aceptar un universo sin sentido.
Pero ahora, desde los laboratorios más avanzados del mundo, emerge evidencia de que quizás, solo quizás, los místicos estaban percibiendo algo real, no proyectando, percibiendo, no inventando, recordando, no escapando de la realidad, tocándola más de cerca de lo que el materialismo jamás permitió. Y esto cambia todo. Piensa en lo que significaría si esto fuera verdad. Miri, significaría que no estás solo en un cosmos indiferente, que tu consciencia no es un accidente evolutivo destinado a desvanecerse cuando tu cerebro deje de funcionar, que la separación que sientes entre tú y el mundo, entre tu mente y otras mentes, entre tu pequeña vida y el vasto cosmos, es una ilusión de perspectiva, no la verdad última. Significaría que cuando miras a otra persona a los ojos, estás mirando otra ventana de la misma consciencia que miren a través de tus propios ojos. De que cuando sientes amor, estás experimentando la unidad fundamental del cosmos reconociéndose a sí misma. Que cuando contemplas la belleza de una puesta de sol o la elegancia de una ecuación, estás participando en el universo admirándose a sí mismo. Significaría que la muerte física no sería el fin absoluto, porque lo que fundamentalmente eres no es tu cuerpo ni siquiera tu mente individual, sino la consciencia eterna de la que tu mente es una expresión temporal. Y significaría que las preguntas que te haces en las noches oscuras, ¿por qué existo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿A dónde voy cuando muera? No son preguntas sin respuesta. Son preguntas cuyas respuestas yacen en el corazón mismo de la física. Ahora, no puedo prometerte que esto es verdad. La ciencia es provisional. Los 7 descubrimientos que hemos examinado son reales, pero sus interpretaciones siguen siendo debatidas. Y físicos brillantes y honestos miran la misma evidencia y llegan a conclusiones opuestas. El materialismo no ha sido refutado definitivamente. El misterio permanece abierto. Pero lo que sí puedo decirte es esto. Ya no es racional afirmar que la ciencia ha demostrado que vivimos en un universo sin mente, sin propósito, sin significado. Ya no es intelectualmente respetable descartar la posibilidad de que la consciencia sea fundamental. Ni ya no es necesario elegir entre ser científico y estar abierto al misterio. Los 7 descubrimientos cuánticos que hemos examinado han reabierto una puerta que el materialismo del siglo XIX creyó haber cerrado para siempre. Una puerta hondo hacia el asombro. Una puerta hacia la posibilidad. Una puerta hacia un cosmos que quizás, solo quizás, está vivo de maneras que apenas comenzamos a imaginar. ¿Recuerdas cómo comenzamos? Billones de partículas subatómicas dentro de tu cerebro. Y existiendo en múltiples estados simultáneamente. Conectadas instantáneamente con otras partículas al otro lado del universo, respondiendo al simple acto de ser observadas. Entonces sonaba como física esotérica. Ahora, después de este viaje, quizás suena diferente. Quizás suena como una descripción de ti. Tú, que existes en la intersección de materia y mente. Tú, que estás entrelazado con el cosmos de maneras que trascienden el espacio. Tú, mi cuya observación participa en la creación de la realidad que observas. Tú, que eres, de alguna manera que las palabras no pueden capturar completamente, el universo haciéndose consciente de sí mismo. No un accidente, no un epifenómeno. No espuma sobre un océano de materia indiferente, sino una expresión local de algo infinito. Una ola que es inseparable del océano. Un ojo a través del cual el cosmos se mira y se pregunta qué es. La búsqueda continúa. Y los físicos seguirán diseñando experimentos, refinando teorías, debatiendo interpretaciones. Quizás en 10 años, en 50 años, en un siglo, tendremos respuestas más definitivas. Quizás descubriremos que el materialismo tenía razón después de todo. Quizás descubriremos que la realidad es más extraña de lo que cualquier filosofía, materialista o espiritualista, jamás imaginó. Pero mientras tanto, mientras la búsqueda continúa, tú estás aquí, consciente, preguntando, asombrándote. Y ese asombro no es debilidad, no es ingenuidad, no es un residuo de pensamiento primitivo que la ciencia eventualmente eliminará. Ese asombro es la respuesta apropiada a lo que sabemos. Vivimos en un universo donde partículas pueden estar en múltiples lugares simultáneamente, donde la observación parece crear la realidad observada, donde objetos separados por años luz permanecen conectados instantáneamente, donde las constantes fundamentales están ajustadas con precisión inconcebible, y donde la información puede ser más fundamental que la materia, donde la consciencia puede ser no un producto del cosmos, sino su fundamento. Si esto no merece asombro, nada lo merece. Y si este asombro te lleva a hacerte preguntas más profundas sobre quién eres, por qué existes, qué significa estar vivo, qué hay más allá de la muerte, entonces los 7 descubrimientos cuánticos que hemos examinado habrán cumplido su propósito. No darte respuestas finales, Miri, sino abrirte a preguntas que importan.
Somos el universo preguntándose por sí mismo. Somos conciencia contemplando las condiciones de su propia existencia. Somos mente emergiendo del misterio y volviéndose hacia el misterio del que emergió. Y en ese acto de volvernos, de preguntar, de buscar, quizás encontramos lo que siempre estuvimos buscando. No fuera de nosotros, no en algún cielo distante o en alguna ecuación por descubrir, sino aquí, ahora, en el acto mismo de buscar, y en la conciencia que pregunta, en el asombro que nos impulsa, en la extraña, improbable, milagrosa experiencia de existir. La respuesta honesta sigue siendo que estamos parados al borde de un vasto misterio. Pero quizás eso no es una tragedia. Quizás es exactamente donde necesitamos estar. Al borde, mirando hacia lo desconocido, sintiendo el vértigo y la maravilla. Porque es ahí, en ese borde, donde la vida se vuelve más viva, donde las preguntas se vuelven más urgentes, y donde el asombro se vuelve más profundo. Y donde quizás, solo quizás, tocamos algo que trasciende todo lo que creíamos saber. Algo que algunos llaman Dios, algo que otros llaman conciencia cósmica, algo que otros simplemente llaman el misterio. El nombre no importa, lo que importa es que está aquí, en el entrelazamiento de las partículas, en el colapso de la función de onda, en la elegancia imposible de las ecuaciones, en el ajuste fino de las constantes, en la unidad que subyace a toda aparente separación, en ti. Mirando estas palabras, sintiendo algo moverse en tu interior, preguntándote si es verdad, esperando que lo sea, y en esa esperanza, en ese asombro, en esa pregunta que no termina, el universo se encuentra mostrar a sí mismo, una vez más, como lo ha hecho durante 14.000 millones de años, en cada mente que despierta, en cada ojo que mira las estrellas, en cada corazón que se abre al misterio, incluyendo el tuyo, muy especialmente el tuyo. Ahora mismo, aquí, en este momento irrepetible donde el cosmos, a través de ti, se pregunta qué es. Y quizás esa pregunta es la respuesta. Quizás el universo preguntándose por Dios es Dios preguntándose por sí mismo. Quizás no hay diferencia. Quizás nunca la hubo. 7 descubrimientos cuánticos nos trajeron hasta aquí, hasta el borde del misterio más antiguo, hasta la pregunta que ninguna respuesta puede cerrar, y ahora te dejo aquí, con el asombro. Y con la incertidumbre, con la posibilidad vertiginosa de que todo lo que creías saber sobre la realidad era solo el comienzo. El viaje continúa, la búsqueda no termina, y tú eres parte de ella, no como espectador, como participante, como el universo conociendo, como la mente despertando, como la conciencia que después de 14.000 millones de años de evolución cósmica finalmente abre los ojos y se pregunta quién está mirando.